Francisco. Ella viene del Instituto Universitario de La Paz, y además trabaja, como veis, en CNCIB y también. Es una especialista en protocolos asistidas de siempre y nos va a hablar de realmente con el espíritu científico de la nacional, son las cosas desde el punto de vista ético bien, como quieras, y gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, el diagnóstico genético preimplantacional ya aparece en la primera publicación hace más de 35 años. O sea, que es una técnica novedosa, pero realmente desde 1990 ya empiezan a hablar de esta técnica. Y es que cada vez los avances de la tecnología son mucho más rápidos y avanzan mucho más rápido de lo que la medicina puede adaptarse. Tenemos que tener en cuenta además que la esterilidad está afectando actualmente a 1 de cada 6 parejas en etapa fértil. Cada vez es más frecuente. Y el EGB se ha convertido en una práctica común que en Estados Unidos actualmente maneja pues, 14.000 millones de dólares solo esta técnica, para que se hagáis un poco una idea de la repercusión que tiene el diagnóstico genético preimplantacional. Y además, actualmente los pacientes están siendo muy vulnerables porque están llegando información médica que en muchas ocasiones puede llegar a ser errónea. Y además tenemos acceso a información genética que también muchas veces no somos capaces de interpretar ni los propios facultativos y menos a veces los pacientes. Y además aparece una inspección genética que aunque está en investigación nos está dando la pista de que puede haber cambios en el ADN que son peligrosos y que creo actualmente y ya que a que todos estos pacientes nuestros sean muy vulnerables. Entonces, no sé si de aquí sabéis todos lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, porque la charla hablamos de screening, pero esa terminología se cambió en el año 2017 y ahora se habla más del diagnóstico o PGT en inglés, ¿vale? Pues bien, consiste en una técnica que es complementaria a la fecundación in vitro, es decir, la mujer se tiene que someter a un ciclo de fecundación in vitro para analizar el material genético. Y antes de la transferencia vamos a hacer ese análisis genético. ¿Cuál es su objetivo principal? Su objetivo principal es identificar aquellas alteraciones genéticas o cromosómicas que van a poder comprometer el desarrollo del embrión o la salud de ese futuro bebé. Pero previene, no cura, y eso es muy importante, ¿vale? Actualmente lo único que hace es prevenir. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es descartar aquellos embriones que no sean cromosómicamente correctos o lo que estemos buscando y vamos a transferir aquellos que sean sanos o que creemos que son sanos. ¿Qué tipo de diagnóstico genético preimplantacional tenemos? Pues hay 3 tipos. El que se llama PGTA, que es para descartar aneuploidías, es decir, alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, hacemos un análisis y vemos que ese embrión no tiene una trisomía 21, no va a tener un síndrome de Down. Podemos hacer el PGT-SR, que es estructural, va a descartar anomalías estructurales. Por ejemplo, que pudiera haber una inversión, un corte en uno de los cromosomas. O el PGT-M, ¿vale? De alteraciones monogénicas, es decir, vamos a descartar que no hay una alteración en un gen concreto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿En qué consiste? Pues tenemos que hacer un ciclo de fecundación in vitro. Luego vamos a hacer una biopsia al embrión. Esta biopsia se hace actualmente en día 5, día 6, y de la parte externa del trofotodermo se coge una biopsia con la pipeta, ¿vale? Se hace un agujerito con el láser y se coge más o menos entre 4 y 6 células del embrión. Y ya os digo que se hace día 5, día 6. Y esas células son las que luego se va a hacer un diagnóstico genético. No voy a dar las gracias porque varias de las imágenes me las ha pedido la doctora Rubio, ¿vale? Que pertenece al grupo de Genomics. Entonces, esta técnica, aunque la primera publicación, como os he dicho, fue en el año 1990, se empezó a hacer en 1995. Y antes se hacían embriones el día 3, ¿vale? Pero posteriormente las técnicas se han ido actualizando, se han ido mejorando, se han ido modificando y actualmente se hace mediante secuenciación masiva, incluso añadiendo la inteligencia artificial.
Actualmente es una técnica que es factible, se puede hacer, es segura, es viable, una tasa de error menor del 2%, porque puede haber contaminación y puede haber errores técnicos. Y actualmente también contamos con lo que se llama el PGT no invasivo. ¿Qué es esto? Pues consiste en analizar el ADN libre que en el medio de cultivo libera el embrión. Antes, o sea, el PGT invasivo que se comentaba, es hacer una biopsia del embrión. Aquí no. Aquí lo que se aprovecha es el ADN que está en el medio de cultivo y se analiza. Es preciso utilizar el embrión en el día 6, día 7, ¿vale? Se tiene que prolongar y tiene una serie de técnicas. Actualmente no es diagnóstico, ¿vale? Está como investigación todavía y solo sirve para priorizar embriones. Es decir, que si tenemos muchos embriones y hemos hecho un DGP, por ejemplo, pues nos puede ayudar a priorizar embriones, o hay pacientes que no quieren hacerse el DGP y sí que quieren analizar el ADN. Pero actualmente es como un screening, ¿de acuerdo? Y hay investigación que tiene que seguir avanzando. Al principio la concordancia con el método no invasivo era pequeña y nos daba mucho miedo a los facultativos este tipo de test. Pero cada vez esto ha ido evolucionando y en las últimas publicaciones se habla que puede haber una concordancia con la biopsia de hasta casi un 90%. O sea que esto está mejorando mucho. Pero yo creo que esto en breve lo vamos a ver, pero todavía no. Entonces, ¿para qué se utiliza el diagnóstico genético preimplantacional? ¿Vale? La biopsia. Pues se utiliza, o por lo menos así nos dicen las guías, que se debería recomendar en aquellas mujeres con edad materna avanzada. ¿Qué es eso de edad materna avanzada? Como nos han hablado esta mañana. Pero hay un poco de consenso en que se podría recomendar en aquellas mujeres por encima de los 38 años. Cuando haya habido un antecedente de enfermedades genéticas, o en pacientes con abortos de repetición o fallos de implantación. Hay algunas publicaciones que hablan de factores masculinos muy severos, se podría ofrecer el diagnóstico genético, pero eso es más controvertido y si queréis luego lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado a día de hoy el diagnóstico genético? Pues ha demostrado mejorar las tasas de implantación y de embarazo por transfer, pero no la tasa acumulada de embarazo. Lo que hace es acortar el tiempo en el que se consigue el embarazo. ¿Por qué? Porque si tenemos 5 embriones que hemos biopsiado y ya sabemos que hay 2 que no son cromosómicamente normales, vamos a ir a transferir esos 2 que son cromosómicamente normales. Y las tasas de gestación se van a conseguir antes. Por eso mejora el desgaste de los pacientes, que van a evitar la transferencia de esos embriones que podrían no ser cromosómicamente normales. Además, reduce la tasa de aborto. Y lo que sí que se ha visto en varias publicaciones es que mejora el coste de eficiencia. Estos son datos del registro SER, que como veis os hemos ido mostrando a lo largo de toda la mañana. Y con respecto al último publicado, se han iniciado 20.000 ciclos de fecundación in vitro con el objetivo de hacer un diagnóstico genético preimplantacional. O sea que cada vez lo estamos haciendo más. Se han realizado 12.000 ciclos con el PGT que han llegado a poder tener embriones para poder hacer esa biopsia. Y las transferencias han sido 12.000, ¿vale? De ciclos con el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Cuántos partos hemos tenido? Casi 5.000 niños nacieron con este tipo de técnica. ¿Y cuál ha sido la causa más frecuente por la que los facultativos hemos indicado en la realización de esa biopsia? Pues ha sido la mayor parte por edad materna avanzada, ¿vale? Pero también, como veis, ha habido otra serie de indicaciones. ¿Y qué nos dice la ley? Pues la ley del 2006 nos dice que se podrá hacer esa biopsia en aquellos centros autorizados. ¿Y cuándo lo vamos a aplicar? Pues cuando haya una enfermedad hereditaria grave, de aparición precoz, que no sea susceptible de tratamiento actualmente, y eso lo dejamos ahí luego para el debate. Y que cuando cumpla esos requisitos se podrá hacer, pero puede haber otras indicaciones, y cuando haya otras indicaciones tiene que pasar por la supervisión de la Comisión Nacional de Reproducción Humana. ¿Y disponemos de alguna guía que nos pueda orientar en determinadas enfermedades? Pues acaba de ser publicado recientemente a través del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, en abril del 2025, una guía que da un listado de enfermedades en las que ya no es necesario que pase por la comisión, porque el problema que teníamos con la comisión, que
tenemos en algunos casos es que tarda en dar una resolución y ahora hay un listado de enfermedades en las que se está dentro de ese listado y ya no es necesario que pase por ese requisito. Y también tenemos guías de expertos a nivel internacional. Tenemos de la Sociedad Americana y también tenemos de la Sociedad Europea guías de cómo tenemos que manejar aquellas parejas que requieren o que quieren recurrir al diagnóstico genético preimplantacional. ¿Y qué ocurre a nivel mundial? ¿Cuál es la legislación que hay, por ejemplo, con el diagnóstico genético con enfermedades monogénicas? Pues es muy variable. Dependiendo de los países, tiene una legislación u otra. Por ejemplo, en Portugal tienen una especie de aprobación que se llama mixta. Existe un listado preaprobado en el que hay determinadas enfermedades en las que no hace falta pasar por una comisión, una evaluación individual. Pero, por ejemplo, en Italia o en Alemania son mucho más estrictos. Cada caso pasa por una evaluación individual. Hay otros países, como algunos de los países nórdicos, como Finlandia o Dinamarca, que son más flexibles. Y hay algunos, como Estados Unidos, que se dejan a la autorregulación médica, es decir, que no hay legislación al respecto. Parece, y nos dice esta autora de esta publicación, que va a haber una evolución a nivel internacional, en la que se muestra una tendencia hacia una creación de listados oficiales de estas enfermedades que, sobre todo, permitan agilizar el proceso. Porque muchos de nuestros pacientes se nos quejan de que se ralentizan mucho los procesos cuando tienen que recurrir a la comisión. Y lo vamos a enfocar desde un punto de vista ético. Como dice el profesor Santaló, la ética no da respuestas, no os voy a dar ninguna respuesta a nada, pero sí que con reflexiones, con preguntas, nos va a ayudar a realizarnos las preguntas adecuadas para llegar individualmente, creo yo, a algunas conclusiones. Entonces, ¿cuál es el problema que nos planteamos? Pues si sería aceptable realizar la biopsia a todos los embriones. ¿Quién os consta? ¿Quiénes de aquí harían un DGP a todos sus pacientes? Podéis contestar a los que seis, a todos los pacientes, a ningún paciente, o individualizaría, no me sale la palabra, a cada uno de ellos. A ver, pensad, ¿quién se lo haría a todas las pacientes, a todas las parejas que fueran a la consulta? Bueno, podría ser una opción. ¿Quién no se lo haría a ninguna de las parejas? ¿Y quién haría una evaluación individual? Pues después de lo que vamos a pensar y dialogar, a ver si cambiáis de opinión o no con las reflexiones que hagamos, ¿vale? Dentro de la ética pueden entrar dentro de varios valores que pueden entrar en conflicto. Podemos centrarnos en el valor de la autonomía. Y aquí, sabéis que la autonomía es el derecho que tienen las personas a recurrir a técnicas de reproducción tomando decisiones libres, informadas y voluntarias. Entonces nos podemos encontrar con conflictos con la autonomía cuando los individuos no solo pueden decidir tener hijos, sino que además pueden decidir sobre la salud que va a tener esa descendencia. Puede entrar en conflicto también aquí cuando estos pacientes tienen derecho a tener toda la información necesaria, de manera clara y comprensible, que a veces yo creo que los propios facultativos somos capaces de darle esa información clara y comprensible sobre los riesgos que tiene y los beneficios, de forma que les permita tomar decisiones informadas. Además, los pacientes tienen que ser libres para decidir si desean o no desean realizarse esta biopsia sin que tengan presiones externas, ni médicas, ni legales, ni sociales, ni familiares, ¿vale? Imaginaos que hay un caso en la familia de algún hermano portador, puede haber una presión por parte de la familia. Otro de los valores que puede entrar en conflicto es la beneficencia, que ya sabéis ese principio que implica actuar en beneficio del paciente o bien del futuro hijo. Con el diagnóstico genético se seleccionan embriones sin alteraciones genéticas graves, y esto va a aumentar las posibilidades de que nazca un niño sano y mejorar su calidad de vida. Pero también, además, dentro del beneficio, yo me planteo el seleccionar aquellos embriones que sean cromosómicamente correctos y descartar los aneuploides podría ser una de las soluciones para reducir la carga de los embriones del sexo que tenemos, los embriones que hay criopreservados.
Uno de los valores que puede entrar en conflicto es la no maleficencia, que ya sabéis que este principio lo que hace es obliga a no causar daño ni en el feto ni en la pareja. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que descartemos embriones que podrían haber tenido una vida aceptable, porque realmente nos planteamos qué significa vivir con dignidad. ¿Cuándo perdemos esa condición de no tener una vida digna? Porque a lo mejor esa persona ahora no tendría una vida digna, pero a lo mejor dentro de 10 años es curable y se cura bien. También, además, el hecho de hacer estas biopsias puede generar angustia o presión emocional en los padres. Ahora, por ejemplo, ha habido diagnóstico de embriones mosaico, que luego os contaré. Los padres han vivido con mucha angustia ese embarazo sin saber si sus hijos iban a nacer sanos o no. Y además, estamos abriendo la puerta al uso no terapéutico de esta biopsia, lo que puede derivar en discriminación o en eugenesia moderna. Y también puede entrar en conflicto el valor de la justicia y de la igualdad, que ya sabéis que se refiere a la distribución equitativa de los beneficios, de los recursos y de las oportunidades en salud. Y puede ocurrir que haya un acceso desigual a los recursos, dependiendo de los recursos económicos que tengamos. Puede haber países en los que, por ejemplo, aquí en España sí que hacemos un diagnóstico genético periimplantacional en determinados casos de la sanidad pública, pero hay otros países en los que no, que solo pueden acceder a esas técnicas pues parejas que tengan recursos económicos elevados. Y otra de las cosas que quiero aquí ver, que podemos hablar, es que además, aunque lo admite la sanidad pública, muchas veces los tiempos no son los mismos en la pública que en la privada. Y a lo mejor hay pacientes que por acceder a un diagnóstico genético preimplantacional, la sanidad pública tiene que esperar un año para acceder a esa técnica y luego la transferencia es 6 meses más. A lo mejor si hubieran accedido a través de la pública, perdón, de la privada, no hubieran tenido que esperar esas listas de espera. Y ahora lo que quiero hacer un poco después de todos estos conflictos es realizar una serie de reflexiones. Estas reflexiones que han llevado a cabo, aparte de revisar la bibliografía, por ejemplo, Alfonso de la Fuente, que da esta clase en el máster de reproducción de la Complutense y que hace unas reflexiones muy, muy interesantes. Y aparte de lo que yo he ido sacando, espero que lleguemos a unas conclusiones conjuntas. A ver si. Bueno, lo primero que podemos pensar es que estamos descartando embriones. Y el problema, y ya lo hablábamos antes en la charla, es que hay un estatus moral sobre el embrión. Entonces, realmente cuando estamos descartando estos embriones estamos negando la lotería de la reproducción natural. Y nos puede plantear cuestionamientos éticos el hecho de descartar estos embriones. ¿Y por qué? Porque algunos sostienen que el embrión es una persona o un ser con derechos, y que por tanto solo debería ser creado para ser transferido. También hay otras personas que piensan que debido a su etapa tan temprana del desarrollo, el embrión no puede considerarse un individuo con reconocimiento legal. Si queréis lo debatimos después, cada uno tendrá su criterio. Además, puede ocurrir que haya una elección de rasgos no relacionados con la salud. Existe el temor de que también pueden utilizarse estas técnicas para características que no afecten a la salud, como puede ser la inteligencia, vamos a hablar de la comida, puede ser la selección de sexo, y esto sí que podría ser algo llamado como la eugenesia. ¿Qué es esto de la eugenesia? Pues yo he oído narrar y dice que la eugenesia es el estudio y la aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Así que quizá esto podría dar lugar a prácticas discriminatorias y a la creación de bebés a la carta. Otra de las cuestiones es que debe existir una regulación ética y jurídica al respecto. Debe haber marcos normativos específicos que regulen tanto el derecho de los embriones como de las personas que van a ser sometidas a estas técnicas. Y que haya políticas públicas y marcos regulatorios, porque además debe existir un equilibrio entre el avance científico y la protección de los valores fundamentales de la dignidad. Más controversias que nos podemos encontrar es que para realizar esta técnica la pareja se tiene que someter a una reproducción asistida, si no, no podemos llegar a hacer esa biopsia. Y además nos obliga a realizar una transferencia en diferido. Cuando nosotros hacemos la biopsia del embrión no tenemos el resultado inmediatamente. Tardan entre 2 y 3
semanas en que tengamos el resultado de si ese embrión es cromosómicamente correcto o no lo es. Entonces tenemos que congelar los embriones y volverlos a descongelar. Entonces luego, por ejemplo, una publicación de Cornell y Simón desde enero de este mismo año que habla que, por ejemplo, los pacientes con baja reserva ovárica parece que las tasas de gestación con transferencia en fresco son mejores que con embriones congelados. Entonces aquí estaríamos dirigiendo a la pareja que tendría que hacerse una transferencia inferior sí o sí. Y además supone que en muchos casos que tenemos que elegir entre varios embriones, porque imaginaros que hay una translocación de un cromosoma, a lo mejor hacemos una simulación más agresiva para obtener más embriones que si no se fueran a someter a este diagnóstico genético preimplantacional. Y además tenemos la controversia de que, bueno, la ley nos dice que tiene que ser grave, precoz, con un tratamiento curativo, y ahora estas recomendaciones sí que nos lo han dejado claro exactamente que es grave, precoz y de tratamiento curativo, pero en la actualidad, no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Y qué pasa con aquellas enfermedades, por ejemplo, que tienen una penetrancia baja? La penetrancia es que ya sabéis que una enfermedad se puede manifestar o no en la siguiente descendencia. De una penetrancia baja, a lo mejor es que no se va a manifestar. Y aquellas enfermedades que no tienen una penetrancia baja no están dentro de estos requisitos. Pues lo dejo a ver qué hacemos con esas enfermedades. Además, estamos atribuyendo esa biopsia que estamos haciendo externa, refleja el estado cromosómico del embrión, pero eso no tenemos la certeza de que sea exactamente así. Y además, solo tenemos, en algunas ocasiones, análisis, por ejemplo, de los cromosomas, pero no tenemos de todos los genes de esa pareja. Yo se lo digo a los pacientes, esto vamos a analizar cuando hacemos el PGPA, o sea, cuando miramos si hay alteraciones cromosómicas, pero yo no sé si ese embrión que te voy a poner, todos sus genes son correctamente normales, que a lo mejor no he implantado por eso. Actualmente hay algunas publicaciones, una técnica que se llama, no sé si me va a salir, aplaridmisis, que lo que está haciendo es analizar todos los genes, y ahí sí que si a lo mejor sabemos que todos los genes son correctos, pues a lo mejor tenemos más certezas, pero ahora mismo no las tenemos. Y además, en algunas ocasiones, estamos desechando embriones con susceptibilidad de desarrollar algo. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, hacemos la selección porque es portador del BCRA, en algunas ocasiones estamos desechando embriones que tienen una susceptibilidad, sobre todo el femenino, de que vaya a desarrollar un cáncer de mama, por ejemplo, en un futuro. Pero si es que ese embrión es masculino, esa susceptibilidad es mucho menor. ¿Vale? Entonces, realmente, si estamos desechando embriones y los que tenemos certezas de que va a desarrollar una enfermedad grave, bien. Pero estamos desechando embriones con susceptibilidades, pues a mí eso me hace que pensar. Y ahora yo me planteo, ese embrión le estamos haciendo una biopsia, sobre todo en los primeros años salieron publicaciones que decían, estamos dañando al embrión con esa biopsia, realmente le estamos quitando un cacho, le estamos quitando células. Las primeras publicaciones, y hubo un trabajo que yo creo que nos hizo pensar mucho a todos, que era el trabajo de Masterblog del 2014, que decía que podían tener peores resultados aquellos pacientes que habían decidido recurrir a la biopsia. Pero quizás los resultados salieron porque se hacían biopsias en día 3, porque se utilizaban técnicas más antiguas y porque la selección genética era más anticuada, ¿vale? O sea, se utilizaban técnicas más anticuadas. Pero actualmente han salido publicaciones y la verdad es que a mí me han dejado más tranquila. Porque en este trabajo que os traigo aquí se miraba la tasa de gestación de aquellos embriones que eran euploides, en parejas en las que se había sometido a una biopsia, en aquellas parejas que eran euploides pero no se había sometido a una biopsia, se sabía a posteriori que esos embriones eran cromosómicamente correctos en el embarazo. Y como veis, no había diferencias en la tasa de recién nacido vivo de esas gestaciones. Ya pasamos a abrir otro melón, que es el mosaicismo. ¿Qué es esto del mosaicismo? El mosaicismo no se puede decir. Pues el mosaicismo es cuando se desarrolla un embrión y alguna de las células no son cromosómicamente normales. Eso es algo que pasa, bueno, en la especie humana de forma habitual. Se han establecido como grados de mosaicismo y se establece que un embrión es euploide cuando tiene menos del 30% de euploidías, es decir, de alteraciones cromosómicas. Se habla de bajo grado cuando tiene entre 30 a 50 y por encima de 50 se habla de alto grado o
por encima del 70 de un embrión aneuploide. Normalmente lo que se ha establecido que se pueden transferir son aquellos que son embriones con un mosaicismo de bajo grado. Pues bien, los embriones mosaicos, es decir, que de todas las especies humanas podrían aparecer mosaicismos en un 0,2% de los embriones. Y, sobre todo al principio, se ha desechado muchos embriones que eran mosaicos. Se sabe además que aquellos embriones que se han transferido siendo mosaico van a necesitar esas gestantes un estudio prenatal, ya sea invasivo o no invasivo. Y en trabajos en los que se ha rebiopsiado ese embrión que inicialmente era mosaico, se ha visto que el 57% de aquellos embriones que inicialmente se habían calificado como mosaico, algunos eran euploides y otros eran cromosómicamente incorrectos. Y además, dependiendo del laboratorio que diera ese informe, había diferente información dependiendo del tanto por ciento de mosaicismo. Ahora mismo, yo, por ejemplo, donde trabajo me dicen ¿este embrión es transferible o no es transferible? Yo no tengo la información de si ese embrión es mosaico o no lo es. Aquí os traigo esa publicación que dice que aquellos embriones mosaico que se han transferido con entre el 30 y el 50 o menos del 30% frente a los euploides tienen las mismas tasas de gestación. Con lo cual, la tasa de recién nacido vivo es similar entre los embriones que son cromosómicamente correctos o aquellos mosaicos de bajo grado. Y se dice que pueden persistir esos mosaicos porque a veces la especie humana es capaz de revertir esas células en euploides, pero pueden llegar a persistir un 1% de esos mosaicismos. Y también se ha visto que el tanto por ciento de anomalías es similar a aquellos embriones en los que no se ha realizado esa biopsia. Y actualmente hay publicados, desde lo último que yo he revisado, no sé si alguien me ha podido acceder a más datos, más de 1000 bebés que han nacido ya sanos, transferidos con mosaicismo. ¿Qué nos dice la ERRE? La ERRE nos dice una serie de recomendaciones que han sido publicadas y nos dice que se debe ofrecer asesoramiento genético prenatal a todas aquellas mujeres que se han sometido a una biopsia, que debe existir unos criterios para priorizar la transferencia de esos embriones, dependiendo del grado de mosaicismo, del tipo de cromosomas que se tengan en ese mosaicismo y del número de cromosomas implicados, porque puede ocurrir que haya mosaicismo no solamente de un cromosoma, sino de varios. Nos dice las guías europeas que no se recomienda iniciar una nueva estimulación cuando se disponga de embriones mosaicos de bajo grado, que debemos transferirlo, salvo que sea de una alteración monogénica o de una alteración estructural. Y que no es aceptable actualmente descartar embriones con mosaicismo de bajo grado. Y además también nos dice que no se recomienda rebiopsiar aquellos embriones con mosaicismo. Además podemos plantearnos que esta técnica de la biopsia de embriones puede tener limitaciones técnicas. Puede ocurrir que haya contaminación. Se ha descrito, por ejemplo, que haya contaminación del ADN de la persona que está manipulando esa biopsia. Puede además haber errores técnicos y dar falsos positivos. Yo os he dicho que se estima que es un 2%. Y además existe el ICSI, como os he dicho, no invasivo, pero que todavía no está validado como diagnóstico. Es muy importante, por otro lado, también tener en cuenta la experiencia del centro que está realizando esas biopsias, porque hay centros con más experiencia y centros con menos experiencia. Y además tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial ha entrado en este campo y se ha intentado valorar el desarrollo de los embriones y hacer estadísticas un poco de cómo, según se evolucionan esos embriones, si pueden ser cromosómicamente correctos o no, y no tener que recurrir a la biopsia de esos embriones. Pero todavía esto no ha demostrado que sea eficaz. De hecho, esta gráfica que os muestro aquí nos dice que los embriones, tanto euploides como aquellos que tenían trisomías o monosomías, se comportaban cinéticamente de forma similar que aquellos que eran sanos o no eran sanos. Y abrimos cromerón, que es la selección de sexo con el diagnóstico genético preimplantacional por causa médica. Sabemos que se están haciendo selecciones de sexo, por lo menos en Estados Unidos, en los que hay una falta de regulación y se está haciendo por causas no médicas. Aquí, hace 2 años, sí que se ha realizado
en, por ejemplo, pacientes que tenían hemofilia, y eso lo ha contado, por ejemplo, Alfonso previamente. Y es que a veces se ha tenido que recurrir a descartar embriones por el sexo, pero actualmente existen técnicas de diagnóstico genético que permiten seleccionar aquel gen y no tener que descartar por el sexo. Yo el otro día en la consulta me encontré una pareja que ella era portadora de hemofilia, su padre era portador de hemofilia, perdón, enfermo de hemofilia, y no se sabía qué alteración genética existía para esa. Se sabe si tienen cribados muchos de los genes que producen la hemofilia, pero no todos. Y en este caso tendrían que recurrir a la comisión para ver si realmente se les permite hacer selección y cribado por sexo en este caso. También habíamos mencionado que son las enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales son enfermedades muy raras que conllevan muchas alteraciones muy severas en los niños que nacen con estas alteraciones mitocondriales, pero no existen terapias eficaces a estas enfermedades y su prevención sí que sería muy importante. Por las características del ADN mitocondrial es muy difícil calcular el riesgo que hay de recurrencia de estas enfermedades y además la herencia de este tipo de enfermedades es muy rara. Entonces, solo algunas de las mutaciones son predecibles, con lo cual la biopsia de estos embriones por causas de enfermedades mitocondriales está en entredicho. Y además existe la posibilidad de realizar la donación de ovocitos y en investigación que en España está prohibido. No sé si habéis oído hablar del reemplazo mitocondrial, que ahí existen algunas publicaciones de niños que han nacido ya porque se ha hecho un reemplazo de las mitocondrias, es decir, del citoplasma de la célula manteniendo el núcleo de la madre. Otro melón que podemos abrir es realizar la biopsia de los embriones por enfermedades poligénicas. Ya sabéis que hay muchas enfermedades que son resultado de la suma de muchos genes. No solamente está producido por la mutación de un gen, sino que hay hábitos de salud que pueden hacer el medio ambiente que se produzca o se desarrolle una enfermedad, como por ejemplo puede ser la diabetes o la esquizofrenia. Bueno, pues se están probando mutaciones de riesgo poligénico, que se llama, que permitirían identificar en adultos el riesgo que se tiene, pero esto es con la intención de prevenirlo. Es decir, si yo detecto en un adulto que tiene mucho riesgo de desarrollar, por ejemplo, una diabetes, podemos tener conductas para prevenir que las desarrolle. Pero se está planteando que se puede hacer este diagnóstico genético poligénico con el fin de detectar el riesgo que se tiene de padecer una enfermedad y seleccionar aquel embrión que tiene menos riesgo para desarrollarlo. ¿Quiénes lo están haciendo actualmente? En Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, hay publicaciones donde se afirma que se está realizando porque esto no está regulado. Además hay que tener en cuenta que muchas de estas enfermedades a lo mejor en el futuro tienen una curación. Entonces estamos a lo mejor descartando embriones que tienen una susceptibilidad de desarrollar una enfermedad, pero luego estas enfermedades a lo mejor pueden ser curadas. Y además, en este caso, es verdad que estamos descartando embriones que son sanos, que tienen una susceptibilidad. Y aquí sí que yo me mojo, que quizá aquí sí que estamos realizando algo de eugenesia. Y en estas publicaciones que os gusta aquí, de María Sierman, ella reflexiona que además esto puede conllevar a lo que se llama un turismo reproductivo. Parejas que quieran acceder a esta técnica, que vayan a realizarse el ciclo, por ejemplo, a Estados Unidos, para que tengan opción a acceder a este tipo de técnicas, o que quieran, por ejemplo, lo que hablábamos hoy en la comida, pues seleccionar un embrión que tenga una mayor inteligencia. Y por último os quería hablar del tipaje de HLA, lo que se llama el hermano Salvador. Se están realizando biopsias de GP para la detección y tipificación de antígenos leucocitarios humanos para poder seleccionar aquel hermano compatible para un trasplante. Cada vez yo creo que se están realizando menos porque primero se selecciona algún familiar que sea compatible y luego existe la red REDMO. No sé si conocéis qué es la red REDMO, que os animo a que sepáis qué es, porque es la red mundial de trasplante de médula ósea, en la que todos podemos ser voluntarios para ser donantes de médula ósea. Es una red mundial en la que uno, si necesita un trasplante, se accede a ver si hay alguien que es compatible con esta sangre. Y entonces un hermano tiene un 25% de probabilidades de heredar ese HLA idéntico. Y de esos, un 19% de los embriones serían aptos para el tratamiento.
y hay publicaciones que han revisado cuál sería la eficacia de este tipo de selección con el HLA y fijaros que están solo de un 2,5% según este autor. Por tanto, cuando recurrimos a este tipo de técnicas, se estarían desechando muchos embriones que serían sanos solo por el simplemente hecho de no ser compatible con ese hermano. ¿Qué reflexiones éticas podemos tener con respecto a este hermano Salvador? Pues, y además, seguro que visteis muchas publicaciones en los periódicos que hablaban del dilema del niño medicamento. Esta mañana ya hemos hablado un poquito de esto y ya se ha hablado también que a lo mejor una familia realmente no es que quiera recurrir a esto, sino que quiere tener más hijos. Y que puede querer tener más hijos pues porque esto lleva una mayor estabilidad de la pareja, porque quiere que pueda con hermanos ese niño, que no es solamente por el mero hecho de generar un hermano para que salve al otro hijo. También hay que tener en cuenta que esta técnica va a tardar y que a lo mejor la esperanza de vida de ese niño es de 2 años, pero que el hecho de que llegamos y hagamos el tratamiento y la madre para, pues puede tardar tiempo en que esto tenga lugar y puede tardar en nacer ese niño entre 1 o 2 años. Y además puede ocurrir que se sometan a este tipo de tratamientos pacientes con una edad avanzada que tengan pocas posibilidades de ser fértiles. Y además existen otras alternativas, como es la donación de sangre de cordón umbilical, dirigida, nosotros en el Hospital La Paz la hacemos y cuando hay un parto con un niño que tiene una donación dirigida, se focaliza los esfuerzos para que haya sangre para ese hermano, o existe el trasplante de médula ósea. ¿Esto tiene realmente algún beneficio para el neonato? Porque todo parece que son perjuicios o beneficios para el que ya está. Pues sí, yo creo que sí, porque estamos dando una vida a ese niño, vamos a evitar que ese niño tenga la enfermedad y además ese niño yo creo que va a saber que ha ayudado a su hermano, o sea, le van a contar. Yo creo que eso es algo muy bueno también para la familia. Si queréis luego lo discutimos. Y por último, existe, como sabéis, la modificación génica, que es, bueno, pues que existe la posibilidad de cortar un fragmento de genes que esté alterado, modificarlo y poner aquel que sea correcto, que es lo que se llama los CRISPR. Entonces se utilizarían para editar genes, cambiando el ADN, para cambiar la variante perjudicial y hacer que sea una variante sana. Pero, ojo, porque además esto se podría llegar a utilizar en tratar enfermedades que no son genéticas. Actualmente la técnica no es segura y por tanto hay que tener mucho cuidado porque no se sabe si con esta edición genética podemos generar nuevas mutaciones en estos niños. La FDA actualmente ya ha utilizado un fármaco para la beta-talasemia con esta edición génica, o sea que esto es una revolución que sigue avanzando, pero tenemos que tener cuidado con esta investigación porque podría tener consecuencias desconocidas en futuras generaciones y además debería existir una ley muy estricta que regule este tipo de tecnologías. Así que vuelvo a haceros esta pregunta que hemos empezado: si alguien haría el diagnóstico genético preimplantacional a todas sus pacientes, no se lo haría a ninguna o lo trataría de forma individualizada. Pues ya para terminar y para concluir, el diagnóstico genético preimplantacional no cura, sino que previene, por lo menos actualmente. Yo creo que las críticas deben centrarse en ciertos usos de esta técnica y no en sí en la técnica en sí misma, que debemos individualizar muchísimo cada caso en que lo vayamos a aplicar, que debemos explicar y detenernos con los pacientes para explicarles qué les vamos a hacer, qué consecuencias tiene, que no va a dar lugar a un niño que va a estar exento de malformaciones, sino que vamos a buscar una cosa en concreto. Debemos tener una legislación que controle, pero también que facilite y sobre todo que no demore los tratamientos, que no demore los tratamientos al que no tienen más recursos que, por ejemplo, acceder a la medicina pública y que tengan, por tanto, un acceso equitativo y justo. Yo aquí sí que me mojo y en esa conclusión sí que le he puesto es que no se deben descartar actualmente embriones con bajo grado de mosaicismo y que es muy